Les decía entonces que cuando hablamos del ANIF 15, se trata de ingresos por actividades ordinarias procedentes de contrato con clientes, ¿sí? Los ingresos por actividades ordinarias, básicamente, cuando hablamos de ingresos por actividades ordinarias, nos estamos refiriendo a las ventas, ¿sí? Entonces estamos hablando de ventas procedentes de contrato con clientes, y yo les decía que, bueno, entonces depende de cómo definiéramos contratos, ¿sí? Estamos hablando prácticamente del tratamiento contable de las ventas o del reconocimiento de las ventas, de todas las ventas. Entonces, vamos a arrancar por eso. Vamos a ver qué entiende la norma por contrato, ¿sí? Fíjense que dice que contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Bien, dos o más partes, ¿sí? Para que haya un contrato tiene que haber al menos una, ¿sí? Perdón, al menos dos partes, ¿sí? Una que tenga el derecho, en realidad el tema de los derechos y obligaciones es mutuo. Ambas obtienen en el acuerdo, ¿sí? Derechos y obligaciones. ¿Sí? Derecho a dar y derecho a recibir. Vamos a ir viendo qué. ¿Sí? Ahora, hablamos de, fíjense, de ingresos por actividades ordinarias. Yo les planteé que esto eran las ventas procedentes de contratos. Sí, contratos entendidos por un acuerdo entre dos partes que genera derechos y obligaciones. ¿Sí? Dame un segundito. Estoy escuchando ruiditos, voy a silenciar a todos. Ahí está. Entonces, les decía. Contrato con clientes, sí. Contrato entendido por un acuerdo entre dos o más partes que genera derechos y obligaciones. Y cliente, sí, es la parte del acuerdo entre partes, del contrato, sí, que va a recibir bienes o servicios que la otra produce, que forman parte de su actividad ordinaria, ¿sí? Fíjese que dice una parte que ha contratado con una entidad la obtención de bienes o servicios que son resultado de las actividades ordinarias de la entidad a cambio de una contraprestación. Entonces acá lo que hace la norma es establecer el rol de proveedor y el rol de cliente, ¿sí? Proveedor es el proveedor va a ser la entidad que informa, ¿sí? El que realiza la contabilización de las ventas, ¿sí? Va a ser el que provee bienes o servicios, ¿sí? Es el que provee bienes o servicios que son propios de su actividad ordinaria, ¿sí? Y ese en el acuerdo va a ser el proveedor y el cliente va a ser el que adquiere esos bienes o servicios. ¿Se puede dar que coincidan proveedores, que ambos sean proveedores y que ambos sean clientes? Sí, se puede dar, porque esto, cuando hablamos de a cambio de una contraprestación, la contraprestación puede ser en efectivo o puede ser en bienes, ¿sí? Puede ser que ambas partes se obliguen a entregar bienes, ¿sí? Una especie de trueque. En el caso de que se dé una especie de trueque, yo les puedo preguntar quién es entonces el cliente y quién es el proveedor. Y puede ser que de todas maneras el cliente sea uno y el proveedor sea el otro, ¿sí? O puede ser que ambos sean clientes y proveedores. Para el caso no es relevante. ¿Por qué? Porque en realidad a uno le interesa el punto de vista de la sociedad que informa, ¿sí? Del cliente. A ver, del proveedor, no del cliente, sino de María. Yo tengo la contabilidad de una empresa, ¿sí? Pensémoslo así. Yo estoy llevando los contratos de una empresa. Esa empresa contrata con clientes. Bien. Contrato con cliente, entregar bienes o servicios a cambio de una contraprestación. Entonces, si yo tengo claro que los contratos que tengo son con clientes porque estoy entregando bienes o servicios que son propios de mi actividad principal, no importa que la contraprestación del cliente sea bienes o servicios que él produzca y por lo tanto para él también yo sea un cliente. Eso es anecdótico, ¿sí? Siempre y cuando para mí esto sea con un cliente, es suficiente, ¿sí? Que la contraprestación sea en especies y que sea para el otro también un acuerdo de venta, es anecdótico. Cada uno atiende su propio tratamiento contable. Entonces, fíjense, les decía, ¿sí? Que cuando hablamos de ingresos por actividades ordinarias procedentes de contrato con cliente, estamos hablando de acuerdos entre partes,
¿sí? Que generan derechos y obligaciones exigibles. Esas obligaciones son de hacer o dar, ¿sí? Bienes o servicios que son resultados de las actividades ordinarias, a cambio del derecho que es la contraprestación. ¿Se entiende hasta acá? Bien. ¿Qué es el activo del contrato? Y esta contraprestación que establecimos, ¿sí? Es lo que tenemos derecho a cobrar por los bienes o servicios que producimos. Bien, entonces ese va a ser lo que la norma llama activo del contrato, el derecho a percibir una contraprestación, que como les dije puede ser en dinero, puede ser en bienes, ¿sí? El pasivo del contrato, también llamado obligación de desempeño, es la obligación que tiene la entidad de entregar un bien o prestar un servicio, ¿sí? A cambio de esa contraprestación con el cliente. Entonces, acá lo que nos va a hacer es, bueno, la definición de ingreso, ¿sí? Es el beneficio económico producido por el aumento del valor de los activos o la disminución del valor de algunos pasivos. Ingreso, ganancia, ¿sí? Los ingresos por actividades ordinarias, básicamente, son los que surgen, ¿sí? Que surgen en el desarrollo de las actividades ordinarias, básicamente las ventas. ¿Está acá bien? Entonces, pasa a hablar de lo que es o las obligaciones de desempeño. Obligación de desempeño, les dije, el pasivo del contrato. ¿Se acuerdan? Yo les había armado, quiero que tengamos presente siempre, en todo momento. Esto parece muy básico, pero quiero volver a esta situación de acá. Si yo establezco, ¿sí? Fíjense, que cada contrato implica, ¿sí? Cada contrato con cliente implica la generación de un derecho, ¿sí? Y una obligación, ¿sí? Que les dije, el activo del contrato es el derecho a percibir la contraprestación, ¿sí? Por la entrega o la prestación del servicio o la entrega del bien, que es propio de la actividad principal del ente, y que la obligación de desempeño es justamente la obligación que tengo de entregar el bien o de prestar el servicio. Bien, y se acuerdan que yo les había dicho, acá esto me genera, se me va. Esto es una gestión financiera y la otra es una gestión económica. ¿Por qué? Porque la contraprestación se va a ir en la medida que yo cobre, ¿sí? En cambio, la obligación de desempeño se va a ir en la medida en que yo entregue, ¿sí? La generadora del ingreso, la cuenta generadora del ingreso por actividades ordinarias, ¿sí? Que es lo que nosotros llamábamos ventas, ¿sí? Es la obligación de desempeño. El cumplimiento de la obligación de desempeño es el que me va a generar la venta. ¿Se entiende? El cumplimiento de la actividad el cumplimiento de la actividad de desempeño es la que me va a generar la venta, porque de ahí en adelante, ¿sí? En la medida en que yo entregue el bien o preste el servicio, reconozco la ganancia. No por la cobranza, ¿sí? La cobranza puede darse antes, después o durante, ¿sí? En la medida en que yo cumpla con la obligación de desempeño, que es la entrega del bien, es que voy a ir reconociendo la ganancia. ¿Se entiende? Esto es importante,
Porque después justamente por eso es que en el método, en la actividad de construcción, en la medida que finalizamos o que cumplimos con la obligación de desempeño, vamos a ir reconociendo un ingreso. ¿Bien? ¿Se entiende entonces, sí, que la obligación de desempeño, que es un pasivo, sí, es el pasivo que me va a generar después el reconocimiento, en la medida que yo cumpla con ese pasivo, el reconocimiento del ingreso por la venta? ¿Bien? Entonces, bueno, cuando la norma define entonces obligación de desempeño, dice que es un compromiso, ¿sí? En un contrato con un cliente para transferirle o un bien o un servicio o un conjunto de bienes o servicios, ¿sí? Que son propios de la actividad principal del ente. Bueno, después nos va a hablar de precio de venta independiente, que es el precio a la que la entidad vendería, ¿sí? Este, un bien o un servicio comprometido de forma separada al cliente, ¿sí? Y el precio de la transacción, que es el específico de la transacción. La diferencia entre el precio de venta independiente, que sería como una especie de precio de lista, ¿sí? Y el precio de la transacción es el efectivamente pactado con el cliente, ¿sí? Que puede coincidir con el precio de venta independiente o no, no necesariamente, ¿sí? ¿Se entiende hasta acá? La norma establece que existen dos tipos de precio. Un precio general, ¿sí? Y esto tiene que ver también con que hay muchos comercios que hacen en otros países. Acá en Argentina no es tan común, pero en otros países es muy común el tema de discutir el precio, que ahora no me sale el contraofertar, ¿sí? Acá en Argentina no es común, no está bien visto el pelearle el precio a un productor, pero en otros países sí. Entonces, el precio de venta de lista no necesariamente es el precio que se pacta con cada cliente se pacta un precio individual. Ese sería el precio de la transacción. Bien, entonces, ¿cuál es el objetivo de la norma? Un segundito, sí. Entonces, básicamente, entonces él dice, bien, fíjense que la norma dice que el objetivo es establecer los principios que se aplicarán, ¿sí? Para una entidad para presentar información útil a los usuarios de los estados financieros, ¿sí? De los ingresos por actividades ordinarias y flujo de efectivo que surgen de un contrato con un cliente, ¿sí? O sea, lo que le interesa es justamente, volvemos a lo mismo, ingresos por actividades ordinarias, hablamos, son las ventas, que surgen de un contrato con un cliente. El punto es, ¿qué de vuelta? ¿Qué entendemos por contrato con un cliente? ¿Por qué? Porque hasta ahora, y por la definición de contrato con un cliente, es un acuerdo de venta, ¿sí? Vamos a ver entonces cuáles son las condiciones para reconocer un contrato con un cliente, ¿sí? Y dice, fíjense, cumplimiento del objetivo. Una entidad reconocerá ingresos de actividades ordinarias. Segundito, me tapa. Ahí está. Ahí está. A ver, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias para representar la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios. ¿Sí? Entonces, una entidad reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, ¿sí? Para representar la transferencia de bienes o servicios comprometidos con los clientes por un importe que refleje la contraprestación a la que la entidad espera tener derecho a cambio de dichos bienes y servicios. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Básicamente, a ver, vamos a reconocer las ventas por el precio al que esperamos cobrarlas. ¿Sí? Después dice, fíjense, cuando digo por el precio a la que esperamos esperarla, dice, reconocerá los ingresos de actividades ordinarias, reconocerá las ventas, ¿sí? Para representar la transferencia, la entrega de los bienes y servicios, una entidad reconocerá las ventas para representar la entrega de los bienes que producimos por un importe que refleje la contraprestación que esperamos tener derecho, ¿sí? O sea, básicamente se van a reconocer las ventas al precio que esperamos cobrarlas. ¿Bien?
Una entidad considerará los términos del contrato y todos los hechos y circunstancias relevantes que apliquen la norma, ¿sí? Que apliquen para esta norma. Aplicará este nombre incluyendo el uso de cualquier solución práctica de forma congruente a los mismos contratos de características similares y en circunstancias parecidas. O sea, esto es, aplicaremos este tipo para todo tipo de contrato similar, ¿sí? Y después dice, esta norma especifica la contabilización de un contrato individual con un cliente. Sin embargo, como una solución práctica, una entidad podrá aplicar esta norma a una cartera de contratos. Y sí, esto es, si vamos a contabilizar cada contrato de manera individual, depende del tipo de actividad que sea. Si hacemos una venta minorista, a lo mejor es demasiado engorroso, ¿sí? Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, aquel que tiene 6 clientes, ¿sí? Que puede darle un tratamiento a cada acuerdo con clientes por separado que aquel que tiene 600.000 clientes. Entonces ahí va a trabajar por cartera de clientes. Bien. Alcance, que tiene que ver para qué tipo de contratos. Todos los contratos con clientes, ¿sí? Si el contrato es con un cliente, corresponde a la aplicación de la NIF 15, excepto, ¿sí? Que sea un contrato de arrendamiento, que sería el de la NIF, los que son alcanzados por la NIF 16, que sea un contrato de seguro, que son los alcanzados por la NIF 17, que sea un instrumento financiero, que son los alcanzados por la NIF 9, ¿sí? Que sea una combinación de negocios, alcanzado por las NIF 27, 28 y la NIF 10 y 11, ¿sí? O intercambios no monetarios entre entidades de la misma línea de negocios hecha para facilitar ventas o clientes potenciales. Esto tiene que ver con acuerdos de venta en conjunto de varias empresas, que no es una con un cliente, o sea, justamente no es un contrato con cliente, sino que es un contrato con una empresa dentro de la misma línea de negocios. ¿Vamos bien? Entonces, esta norma corresponde a contratos con clientes, únicamente a contratos con clientes. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que sea para la entrega de bienes y servicios, ¿sí? Que nosotros producimos a cambio de una contraprestación. Esto. Acá dice, un contrato con un cliente puede estar dentro del alcance de esta norma y a la vez, ¿sí? Dentro del alcance de otras normas. ¿Sí? Por ejemplo, la NIF 16. Bien. Entonces lo que dice es, si las otras normas especifican cómo separar o medir inicialmente una o más parte del contrato, se va a aplicar la otra norma y si no, se va a medir de acuerdo a lo que diga la NIF. Este, esta norma especifica la contabilización de costos incrementales de un contrato con un cliente y de los costos incurridos para cumplir con el contrato con un cliente. Si estos costos no quedan dentro del alcance de otra norma, ¿sí? Si no están alcanzados por otra norma, o sea que son otro tipo de gastos, los costos incrementales necesarios para obtener el contrato con un cliente forman parte del precio del contrato, ¿sí? A ver, esto es importante. ¿Cuáles son los criterios necesarios mínimos para considerar, ¿sí? Que existe un contrato con un cliente? ¿Sí? A ver, que existe el contrato con un cliente. Primero es el cliente, el contrato es un acuerdo entre partes, ¿sí? Un acuerdo entre partes que generan derechos y obligaciones, bien, con un cliente. ¿Por qué? Porque es para la entrega de bienes o servicios que nosotros producimos. Bien, ¿qué criterios vamos a cumplir para considerar que es aplicable esta NIF 15? Que el contrato que ambas partes están de acuerdo con el contrato, ¿sí? Que cada parte puede identificar claramente cuál es el derecho. Básicamente yo tengo, ¿cuál es mi derecho? La contraprestación. ¿Cuál es el derecho de la otra parte? El recibir los bienes, ¿sí? Y a la inversa, cada parte puede identificar las obligaciones. ¿Cuál es mi obligación? Entregar los bienes, ¿sí? ¿Cuál es el derecho y cuál es la obligación
de mi cliente pagarme esos bienes. Bien, ¿hasta acá? ¿Se entiende? Que se puedan, el contrato tiene que haber acuerdo por ambas partes. No es unilateral un contrato. Nunca. Un contrato con un cliente no puede ser unilateral. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Se pueden identificar derechos y obligaciones, ¿sí? Este, denme un segundito, me necesito interrumpir un segundito. Voy a pausar y vuelvo en un minuto, porque justo me están golpeando la puerta. Dame un segundito, ¿eh? A ver. Gente, me venían a pagar, había que cobrar. Así que, nada, perdonen. Perdonen la interrupción, pero había que cobrar, así que se cobró, estamos contentas. Con lo difícil que está cobrar, que vengan solitos, guarda. Bueno, retomemos. Les decía, este, condiciones para considerar que el contrato, entonces, que existe un contrato con un cliente, que tiene que haber acuerdo de ambas partes, que se puedan identificar derechos y obligaciones, ¿sí? Que tenga fundamento comercial, ¿sí? Es decir, fíjese que dice que el riesgo calendario o el importe de flujo de efectivo futuros de la entidad cambien como resultado del contrato, ¿sí? Y es probable que se cobre la contraprestación a la que se tiene derecho. Sí, es importante esto. Tengamos en cuenta que desde el momento en que hacemos un acuerdo con el cliente, la intención es cobrarlo. ¿Sí? Entonces, que sea exigible. Sí, acá fíjese que dice, los contratos pueden ser escritos o orales implícitos en las prácticas comunes del comercio. No es necesario que el contrato sea por escrito. Fíjense que dice escritos, orales o implícitos en las prácticas comunes del comercio. ¿Por qué es esto? Porque hay veces de hecho, se considera un contrato, un acuerdo entre partes, la colocación de un cliente de una orden de compra. ¿Sí? El cliente envía la orden de compra y desde el momento en que el cliente envía la orden de compra, se considera que el acuerdo está hecho desde la recepción de la orden de compra. ¿Sí? Entonces, si la colocación de la simple orden de compra se considera que ya se genera un acuerdo comercial, entonces existe el derecho y existe la obligación desde la colocación de la orden de compra. Si es lo que siempre hicimos con el cliente, por eso tiene que ver con implícitos en las prácticas comunes de comercio. ¿Sí? Si lo que normalmente operamos se hace la colocación de la orden de compra, se envía el flete con la mercadería, el cliente recibe la mercadería, firma el remito conforme, devuelve el remito conforme y desde ese momento tengo derecho a recibir la contraprestación, entonces, bueno, así es la práctica común en la que se realiza la venta. Bien, entonces en el momento en que se recibe la orden de compra, se reconoce la obligación de desempeño y el derecho a cobrar. En el momento en que se entrega la mercadería, se da de baja la obligación de desempeño contra la venta. Y en el momento en que se percibe la contraprestación, se da de baja el derecho a cobrar contra la cobranza. ¿Sí? Bien, la duración del contrato va a tener que ver con lo que es el tiempo que las partes consideren, ¿sí? Que hayan acordado que se volvió exigible. Y esto tiene que ver con que y las partes también, si existe un contrato, el contrato, así como les dije en su principio, tiene que ser un acuerdo entre partes, no puede ser dado de baja o desconocido de manera unilateral. ¿Sí? Una vez que se firmó un contrato, el contrato se mantiene, ¿sí? Para que se dé de baja tiene que haber un acuerdo entre partes.
Para que, ¿qué es importante tener esto? A ver, el reconocimiento del contrato es el reconocimiento de la existencia de la obligación de desempeño, ¿sí? La obligación de desempeño, la medición de la obligación de desempeño, que es la que va a dar lugar después al reconocimiento del ingreso por venta. Bien, o sea, la existencia del contrato nos da lugar a la contabilización de la obligación de desempeño y la contabilización de la obligación de desempeño nos va a dar lugar después al reconocimiento del ingreso por la venta. ¿Qué pasa si una empresa no cumplía con los criterios? ¿Sí? O no podía al momento de el acuerdo cumplir con todos los criterios. Este, en principio, si no cumple con los criterios, no cumple. ¿Sí? Acá no hay ingreso por venta posible si no hay un acuerdo entre partes y si ese acuerdo entre partes no es exigible, etcétera. No se va a contabilizar. ¿Sí? Por lo menos no de acuerdo con la NIF 15. Este, Si no se contabiliza, no se contabiliza. ¿Hasta cuándo no se contabiliza? No se contabiliza, ¿sí? A menos que pase algo que produzca un cambio que haga que de golpe que sí cumpla con los requisitos, yo no tengo que estar chequeando si alguna condición cambió, ¿sí? Aquellas operaciones que no cumplían con los requisitos, no cumplían. Bien. En cambio, si un acuerdo con un cliente no cumple con los, perdón, yo le estaba, no cumple con los, si un acuerdo con un cliente cumple con los requisitos para ser contabilizado, se contabiliza. ¿Sí? Y no vamos a estar evaluando a lo largo de la duración de todo el acuerdo si sigue cumpliendo con los requisitos. Se contabiliza. Si sigue cumpliendo con los requisitos, no. A menos que pase algo muy significativo, este, no se va a evaluar que siga contando permanentemente, que siga contando con los requisitos. Les doy un ejemplo que es el más común. Este, Pensemos en la contabilización de una venta, ¿sí? Deudores por venta a ventas. ¿Por qué a ventas? Porque hicimos deudores por venta a obligación de desempeño, esto se entregó, el bien producto de la operación se entregó, hicimos, ¿sí? Obligación de desempeño a ventas, me quedó el deudor por venta este, a cobrar, ¿sí? Esa es la contraprestación. La venta se entregó, ¿sí? ¿Qué es lo que puede cambiar a partir de ahora? Que no me quieran pagar. En esos casos, ¿sí? Si no me quieren pagar, ¿qué hacemos? Y hay que dar de baja el derecho. Bien, eso es algo significativo. ¿Se acuerdan que la exigibilidad era algo importante? La exigibilidad del contrato. Mientras sea exigible, yo puedo seguir contabilizando el derecho a cobrar. Cuando ya no sea exigible, bien. Entonces, cuando el contrato cumple con el criterio, se contabiliza. Cuando lo deja de cumplir, ya no se contabiliza. A ver, puede pasar que este, haya llegado a un acuerdo con un cliente en que él me va a pagar una cantidad de dinero por la prestación de un servicio. ¿Sí? Y en ese momento era válido. Ahora, resulta que yo me entero que el cliente está en cesación de pago, entonces decido no llevar a cabo el acuerdo. Bien, entonces ahí fíjense cómo la cosa cambia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un acuerdo que yo había dicho, un acuerdo que implica el reconocimiento de un derecho y de una obligación. El derecho a cobrar la contraprestación contra la obligación de prestar el servicio. Hicimos el acuerdo, se firmó, es una forma de decir, se puede no haber nada por escrito, pero se llegó a un acuerdo que yo iba a prestar el servicio. Y llegado el momento, me entero que el cliente no está en condiciones de pagar o de abonar o de llevar a cabo el consumo que me está proponiendo. Entonces decido no prestar el servicio. ¿Sí? Ese sería un caso en el que el cliente, a ver, el acuerdo en un principio cumplía, ¿sí? Con los criterios, pero resulta que en el avance me doy cuenta de que la empresa no está en condiciones y decido cambiar el enfoque. Entonces, en ese caso, hay un cambio significativo en los hechos y circunstancias que dieron lugar al contrato. Doy de baja el contrato. Bien. Ahora, si el contrato, estamos hablando no del cliente, del contrato, si el contrato con el cliente no cumple los criterios, ¿sí? No lo contabilizo al contrato.
¿sí? Pero voy a continuar evaluando en la medida, porque el acuerdo existe de todas maneras, a ver si más adelante cumple, ¿sí? Se vuelve exigible. Ay, Dios. Hoy tengo un día, me están interrumpiendo a cada rato. Denme 5 segundos que volvieron a golpear. Este, parece a propósito. Bueno, a ver, pues. Bueno, volvamos. A ver, y justo mi nene vino. Ahí está. Bien. Bueno, esto tiene que ver con si podemos un mismo contrato, varios contratos, contabilizarlos como uno solo, ¿sí? O si si varios contratos los podemos contabilizar como uno solo, o al revés, ¿sí? Si un solo contrato se puede contabilizar, se puede hacer en varios asientos. Entonces, a ver, ¿cómo podemos combinar un contrato? Combinar, perdón, varios contratos, ¿sí? Se tienen que haber realizado al mismo tiempo, ¿sí? Tienen que ser con el mismo cliente o con partes relacionadas entre sí, ¿sí? Normalmente nosotros ponemos el ejemplo de la construcción de un barrio privado, ¿sí? Yo voy a construir varias casas todas idénticas, ¿sí? Cada casa se la voy a construir un cliente distinto, pero son todas, ¿sí? Algo muy parecido, ¿sí? Y se hacen todas en el mismo momento, todos dentro de las mismas especificaciones técnicas, etcétera, ¿sí? A ver, dice, por ejemplo, realizadas aproximadamente al mismo tiempo, con el mismo cliente o partes relacionadas entre sí, se negocian como objetivo único, los importes a cobrar se encuentran vinculados, los bienes o servicios comprometidos son de una única obligación de desempeño, ¿sí? Eso es con respecto a las combinaciones de los contratos. ¿Sí? Entonces, si yo quiero poder contabilizar varios contratos como uno solo, se tienen que dar algunas de estas circunstancias, ¿sí? Que sean realizados aproximadamente en el mismo tiempo y que sean con el mismo cliente con partes relacionadas entre sí. ¿Sí? Se negocian con un objetivo único, los importes a cobrar se encuentren vinculados, ¿sí? O los bienes o servicios son una única obligación de desempeño. Modificaciones del contrato. La modificación de un contrato es un cambio en el alcance o el precio, o ambos, de un contrato que se aprueba por las partes. Si las partes del contrato no han aprobado la modificación, una entidad continuará aplicando esta norma al contrato existente hasta que la modificación sea aprobada. ¿Qué significa esto? Le puedo dar un ejemplo de construcción. Se lleva a cabo un acuerdo para la construcción de una vivienda, ¿sí? Esta vivienda tenía 3 habitaciones, un living comedor, una cocina y un espacio y un garage. ¿Bien? Y 2 baños. Ahora, resulta que viene el cliente y nos dice, bueno, queremos no 3 habitaciones, sino 4 habitaciones. Bien, eso es una modificación. ¿Sí? Yo voy a decir, sería una modificación en el alcance, sería quiero 4 habitaciones en vez de 3. Bien, la modificación en el precio sería si vos querés una habitación más, te va a contar tanto dinero más. Entonces, puede ser solo en el precio, solo en el alcance o en ambos. ¿Sí? Entonces, fíjense que dice, la modificación es un cambio en el alcance o en el precio o en ambos de un contrato que se aprueba por las partes. Acá hay alguien que propone un cambio en el contrato y la otra parte tiene que aprobarlo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso yo les planteaba, el cliente viene y dice, quiero modificar esto, ¿sí? Y yo le digo, modificarlo te va a costar esto. Bien, puede darse al revés, decir, bueno, a ver, habíamos acordado que yo iba a hacer esto, por tal motivo esto no se puede hacer, necesitamos hacer esto. ¿Sí? Esto también pasa, decir, bueno, a ver.
sobre todo en lo que tiene que ver con construcción, es decir, habíamos quedado en que se iba a hacer un subsuelo de tantos metros o sí, un subsuelo de tantos metros y bueno, resulta que no lo podemos hacer de tantos metros, lo vamos a hacer de 2 metros menos. La diferencia en el precio es de tanto. ¿Se entiende? Eso es una modificación al contrato. Se había acordado un precio, eso no se puede desarrollar, entonces se ajusta. Bien, ambas partes tienen que estar de acuerdo para poderlo modificar. Bien, entonces les decía, la modificación al contrato requiere acuerdo de las partes, ¿sí? Únicamente, fíjense que dice, o hayan aprobado un cambio en el alcance del contrato, pero no hayan determinado todavía correspondiente cambio de precio. Para determinar si son exigibles los derechos y obligaciones que se crean, o cambian por la modificación, una entidad considerará todos los hechos y circunstancias relevantes, incluyendo los términos del contrato y cualquier otra evidencia. Si las partes de un contrato han aprobado un cambio en el alcance, pero no han determinado todavía el cambio correspondiente en el precio, una entidad estimará el cambio en el precio de la transacción que surja de la modificación del acuerdo. Básicamente, si el cliente estuvo de acuerdo con el cambio del alcance, es porque está dispuesto a cambiar el precio también. ¿Sí? Entonces, lo que va a hacer es contabilizar el cambio en el alcance contra el derecho a percibir. Si la modificación de un contrato no se contabiliza como un contrato, esto tiene que ver con cómo se contabiliza, ¿sí? Fíjense, cuando uno modifica un acuerdo que estaba por escrito, ¿sí? Legalmente hay dos formas de modificar un acuerdo que estaba por escrito. O rompemos el contrato anterior y hacemos uno nuevo, con las nuevas especificaciones técnicas, o hacemos lo que se llama una adenda al contrato, que es un contrato posterior al contrato original que modifica los puntos que están para discutir, ¿sí? Eso sería una adenda al contrato. Entonces, una adenda al contrato tiene que ver con esto. Agarramos y decimos, modificamos el capítulo 4 del contrato. Y ahí se incluyen todas las modificaciones. Entonces, ¿qué es lo que dice la norma? ¿Cómo contabilizamos esto? Y podemos dar de baja, si destruimos el contrato original y hacemos uno nuevo, lo que vamos a contabilizar es eso, la baja del contrato original y la contabilización de un y la reformulación de un nuevo contrato. Ahora, si lo que hacemos es una adenda al contrato, ¿sí? Una modificación del contrato original, lo que vamos a hacer es un asiento que modifique el asiento original. Bien, ya arrancamos con la obligación de desempeño. Vamos a dejarlo acá. A ver, vamos a seguir un poquitito más. Sí, vamos a terminar con la obligación de desempeño. Bien. Ya estuvimos charlando un poquito acerca de lo que es la obligación de desempeño, ¿sí? Dijimos que al comienzo del contrato, ¿sí? Una entidad va a evaluar cuáles son los bienes o servicios comprometidos con su cliente, ¿sí? Y básicamente la obligación de desempeño va a ser cada compromiso en transferir al cliente un bien o servicio, ¿sí? O una serie de bienes y servicios. Este, Un contrato normalmente señala de manera explícita cuáles son los bienes o servicios productos del contrato, del acuerdo, ¿sí? Y también cómo se va a llevar a cabo la entrega o la prestación de esos servicios, ¿sí? Tengan presente que justamente lo que importa de esto, ¿sí? Es el reconocimiento de cuándo se va realizando, cuándo se van prestando los servicios porque es la prestación del servicio, la entrega, el cumplimiento de la obligación de desempeño, implica el reconocimiento de la ganancia, del ingreso por la actividad ordinaria. Bien, entonces, identificar las obligaciones de desempeño y la manera en que van a cumplir que se va a cumplir con esas obligaciones de desempeño son importantes para poder reconocer los resultados. ¿Sí? Ahora, el punto es, este, fíjense que bienes o servicios, ¿sí?
pueden incluir, fíjense, dependiendo del contrato, pueden incluir todo esto, pero no limitarse necesariamente a esto. Venta de bienes producidos por una entidad, reventa de bienes comprados por una entidad, reventa de derechos, realización de una tarea, suministro de un servicio de organización, construcción o fabricación o desarrollo de un activo, concesión de licencias, concesión de opciones de compra o bienes de servicios adicionales. Tengan presente, ¿sí? Que hay veces que puede darse que una sola obligación de desempeño sea en la conclusión de una o más obligaciones, acuerdos. Por ejemplo, la entrega de un bien y la prestación de un servicio, ¿sí? Por ejemplo, cuando Claro vende un celular. Cuando Claro vende un celular, lo vende con un abono. Bien, entonces vende el servicio y el teléfono. Normalmente vende el teléfono bonificado porque lo que está esperando es la fidelización del cliente a través del servicio. Bien, entonces tengan presente este tipo de cuestiones. Bien, que la obligación de desempeño puede darse, ¿sí? Un contrato que implique la entrega de un activo y también la prestación de un servicio. Entonces, hay una parte del contrato que se cumple con la entrega del activo y otra parte del contrato que se cumple con la prestación del servicio. Entonces, hay que dividir el reconocimiento de ese ingreso, ¿no? ¿Cuándo la obligación de desempeño se cumplió y en qué términos? Entonces, acá dice, la entidad reconocerá ingresos ordinarios cuando o a medida que satisfaga la obligación de desempeño, ¿sí? Mediante la transferencia del bien o servicio comprometido a un cliente. Un activo se transfiere cuando o en la medida que el cliente obtiene el control de ese activo. Entonces ahí tenemos obligaciones de desempeño satisfechas a lo largo del tiempo, ¿sí? Y obligaciones de desempeño satisfechas en un momento concreto. Por ejemplo, ¿sí? Yo les daba el ejemplo del servicio de telefonía y la entrega del activo. Bien, hay obligaciones, a ver, que podrían ser, por ejemplo, obligaciones de desempeño, un contrato con un cliente para la prestación de un servicio de limpieza, ¿sí? Una empresa que terciariza la limpieza, contrata un servicio de limpieza y ahí lo que se hace es pactar un servicio de limpieza por una X cantidad de meses. Perfecto, entonces a lo largo del tiempo se acaba la cobertura, si se quiere, y se presta el servicio, y en la medida que se presta el servicio se va satisfaciendo la obligación de desempeño. O obligaciones que se satisfacen en determinado momento, que es, por ejemplo, la entrega de un activo, esa entrega de un activo, entonces cumple con la obligación de desempeño en ese momento. Bien, bueno, acá ya nos quedamos, cerramos se nos juntaron las puntas, ¿sí? Tenemos la medición de los grados de avance que llegamos al donde arrancamos, vamos a cortar acá, así después seguimos con el resto de la NIF, tenemos todavía un montón por adelante, ¿sí? Pero llegamos ya a la parte que ya vimos que es la de los métodos, así que voy a interrumpir la clase acá. Está bien, los voy a alargar tempranito hoy, pero bueno, cumplimos un poquito con darle la NIF 15, la clase que viene vamos a trabajar las normas argentinas y vamos a avanzar un poquito más con NIF 15. Este, Gente, les dejé más o menos la clase armada para que ustedes puedan, ya con Emma, trabajar la práctica, la